Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y yo quisiera leer, si bien vamos a ubicarnos en versículos 12 al 17, quisiera que leamos del versículo 1 hasta el versículo 17. La palabra de Dios dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de compartir, de testimonio, de compartir con mis hermanos, de estar otra vez aquí en el púlpito compartiendo la palabra. Gracias, Señor, por la comunión en Cristo. Gracias por tus promesas. Gracias por lo que tú haces. Gracias por nuestra iglesia aquí en Villa Regina. Gracias por los privilegios que tenemos inmerecidos de ti. Pero gracias por tu palabra también, porque a través de ella podemos seguir creciendo, podemos recordar cosas, no estamos sacando enseñanzas nuevas, sino como intérpretes de la ley, como dice tu palabra, sacando cosas nuevas, cosas viejas, para aprender más, para aplicarlas a nuestras vidas. Señor, restáuranos donde necesitamos restauración, anímanos donde hace falta ánimo, edifícanos donde hay que reedificar una pared caída, afírmanos en lo que sea necesario para nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, que la gracia del Espíritu Santo haga que nuestro amor por Cristo crezca aún más. Porque dice la Biblia que el que no ama al Señor Jesucristo es maldito. Así que enséñanos a amarte en obediencia, enséñanos a ver tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Queremos decir con el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Queremos que tú sacies esa sed, que tú la llenes con tu gracia para que tengamos respuestas adecuadas al hecho de una realidad espiritual inmutable, Señor, que somos tus hijos, una realidad única, eterna, Señor. Despierta nuestros corazones, despierta nuestras vidas a vivir a la altura de esta realidad, como nos enseña el texto que aprendimos hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La carta a los Colosenses es una carta muy importante y
reviste gran importancia el hecho de recordar que el apóstol Pablo nunca vio a los colosenses, pero lo que les enseña a ellos es similar a lo que había enseñado a personas que sí había visto. Hay muchas similitudes entre lo que tenemos en Colosenses, en la parte práctica, que es la segunda parte de la carta, hay muchas similitudes con lo que tenemos en la carta a los Efesios. Unos ausentes, otros presentes. Sin embargo, el peso de aquellos que están ausentes, que reciben la misma enseñanza de aquellos que estuvieron presentes, nos comunica a nosotros que la verdad es igual para todos. Que uno no tiene que conocer y estar con una persona para asegurarle que hay verdades que son aplicables en cualquier circunstancia. Que son verdades que vienen del cielo y que sabemos que los creyentes tienen que ponerlas en práctica o que tienen que conocerlas. Y por supuesto hay variantes, entre Efesios y Colosenses, hay variantes por supuesto que tienen que ver con el entorno de las personas. En el caso de los Efesios, Pablo había estado con ellos más de 2 años y medio, había enseñado, los conocía bien, había establecido ancianos, conocía a los ancianos, se despide de ellos en Mileto, pero en el caso de los colosenses solo conocía a una persona que era Epafras. Epafras fue básicamente el que llevó el Evangelio a los colosenses, eso está en capítulo 1, cuando dice en versículo 5, que Pablo les escribe, versículo 3, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también entre vosotros, en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que Epafras, este hombre, fue la persona o el medio por el cual las personas de Colosas, los colosenses, escucharon el Evangelio. Y si ustedes observaron allí, Pablo les menciona a los colosenses algo que también menciona en otras cartas, que es el amor para todos los santos, la fe en Cristo Jesús y la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. O sea que a través del tiempo, estas son realidades que tienen que mantenernos a todos los creyentes, amor, fe y esperanza, y están aplicadas también a la vida de la iglesia. Pero en el caso de los colosenses eran personas que estaban invadidos por filosofías extrañas, especialmente el gnosticismo, que explicaba o que decía que realmente uno nunca terminaba de conocer todas las cosas, y que también sugería que las cosas físicas eran malas y que solamente lo espiritual era importante, así que lo que uno hacía con el cuerpo no importaba, o exageraba demasiado haciendo cosas con el cuerpo para satisfacer o para sentirse justificación. Eso está en capítulo 2, cuando Pablo les dice a los colosenses que algunos no manejaban, ni tocaban, ni hacían esto, ni hacían lo otro, y pensaban que esas cosas le darían fruto en su vida espiritual, lo cual dice, algunas cosas tienen provecho para el cuerpo, pero no tienen ninguna fuerza contra los apetitos de la carne, es decir, para enfrentar nuestra vida espiritual. Lo importante es que cuando llegamos al capítulo 3, como lo hemos compartido en muchas ocasiones, el apóstol Pablo divide sus cartas en 2 partes, la parte teológica, la enseñanza, y después cómo aplicamos lo que aprendimos. Cuando llegamos al capítulo 3 notamos eso en la carta a los colosenses. Nosotros tenemos allí el capítulo 3 y es fácil definir las 2 mitades de la carta como también en los Efesios, pero recuerden que Pablo no escribió con capítulos y no escribió con versículos. Así que el flujo de pensamiento es natural. Es decir, cuando las personas comienzan a decir, no es simplemente dicen, acá es el capítulo donde empieza la parte práctica, sino simplemente observan que después de toda la enseñanza y Pablo empieza a hablar sobre cómo poner en práctica, se dan cuenta que lo que está diciendo, esta es la forma en que se debe ver todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he dicho. En el caso de los Efesios tiene que ver con la iglesia. Los Efesios, no me confundí. En el caso de los Efesios tiene que ver con la iglesia, el origen de la iglesia, la elección, cómo fuimos salvados estando muertos en delitos y pecados, cómo Dios hizo un solo cuerpo de judíos y gentiles, y cómo ahora nosotros debemos vivir de acuerdo a esa vocación con que fuimos llamados a ser parte de la iglesia. En el caso de los colosenses, que ellos estaban
todo el tiempo bombardeados con el hecho de que nadie podía tener un conocimiento absoluto de las cosas, ni nadie tenía una preeminencia absoluta, Pablo les dice en capítulo 1 que Cristo es la preeminencia de todo y que Cristo lo ha llenado todo. En capítulo 2, especialmente en versículos 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y yo quiero que observen esta verdad que no aparece en la carta a los Efesios, porque no es el propósito de los Efesios, pero sí en la carta a los Colosenses. Les dice, ustedes están completos en Cristo. Porque cuando llega al capítulo 3 y va a describir varias situaciones en la vida comunitaria que tienen que ver con la vida personal en primer lugar, que tiene que ver con la vida matrimonial en la segunda parte, en la segunda parte del capítulo 3, o en la última parte del capítulo 3, la vida de los empleados y los patrones en capítulo 4, que son verdades que también escuchamos en el libro de los Efesios. Cuando llega ese momento y cómo debemos vivir con relación a los de afuera, Pablo quiere que los colosenses sepan dónde están parados. Por eso le estoy dando este contexto para que ahora cuando veamos, no vamos a poder hacerlo versículo por versículo, sino simplemente en una forma temática, lo que tiene que ver con la vida en comunidad de la iglesia. Cuando Pablo llega a este punto de la vida en comunidad de la iglesia, cómo deben vivir, es muy importante que ellos en forma individual, porque somos un cuerpo, sepan dónde están parados. Por eso mi primer punto, por así decir, que quiero compartir con ustedes es la importancia de entender lo que es nuestra identidad en Cristo. Cuando yo llegué a la Argentina ayer, cuando uno sale del avión, lo primero que hace es pasar por migraciones. Y en todos los países pasa lo mismo. En el caso de Argentina, cuando uno llega allí dice extranjeros y argentinos. Y uno ve que la gente va, los extranjeros van por un lado, los argentinos van para otro lado. Si han viajado una vez, han pasado por la aduana, es así. En Estados Unidos dice americanos por acá, o estadounidenses por acá y extranjeros por otro lado. La identificación mía es que yo podía ir argentino para allá, entonces entraba por allá. Yo tenía en claro, porque eso habla de mis derechos, habla de asuntos que ya están resueltos, habla donde yo pongo mi pasaporte y donde yo paso, y esa es mi identidad. Pero si yo llego al lugar y no sé dónde ir, porque no sé dónde soy, no tengo idea de lo que soy, todo afecta lo que viene después. Me atraso, mis valijas, no sé qué hacer, no sé dónde estoy parado, a qué lugar pertenezco. Algo es así un poco en la vida cristiana también. Cuando nosotros decimos que queremos vivir como cristianos, que es lo que Pablo está enseñando a los colosenses que deben hacer, lo que afecta, y lo que afecta más de lo que estamos dispuestos a aceptar, es nuestra falta de entendimiento de lo que es nuestra identidad en Cristo. Le dijo, ustedes están completos en Él. Ustedes los colosenses están completos en Él. No tienen que agregar nada, no tienen que esperar nada nuevo, olvídense de la filosofía, olvídense de todo lo que le están enseñando, de todo lo que tienen que imaginar y de todas estas cosas. Ustedes están completos en Cristo, porque Cristo es la cabeza y es el todo en todo. Ustedes están completos en Él. Es la identidad. Ahora, yo les explico, porque en capítulo 3, cuando Pablo empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, observen el versículo 4, después de hacer una explicación clara de lo que es nuestra vida pasada, nuestra vida nueva y que nosotros estamos en Cristo, Pablo dice en versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es la última expresión de Pablo antes de comenzar a explicar cómo debe vivir la iglesia. Entonces, primero tiene que estar identificado con Cristo. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Número 1. Esto es imposible a menos que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos estar en Cristo, con Cristo, en Cristo, ¿dónde está Cristo? En Dios, con Cristo en Dios. Necesitamos estar en Cristo. Esto ocurre a través del nuevo nacimiento. Nosotros nos convertimos por la gracia de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Cristo, somos salvos, somos perdonados y somos colocados en el cuerpo de Cristo. Y nuestra relación con el cuerpo, con Cristo como nuestro Salvador, hace que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo más importante. Pero una vez que yo estoy en el cuerpo de Cristo,
tengo que recordar que yo no he perdido mi identidad. Mi mano es parte de mi cuerpo y va a ser parte de mi cuerpo toda la vida, a menos que tenga un accidente. Nuestros miembros son parte de nuestro cuerpo desde el día que nacemos. Han estado con nosotros y estarán con nosotros si no hay ningún accidente siempre. Y viven con nosotros. Son parte de lo que somos. No podemos vivir como cuerpo si no entendemos que estamos sujetos a una cabeza y a quién pertenecemos. El problema de la identidad en Cristo significa esto, que cuando yo comienzo a vivir mi vida cristiana de acuerdo a cómo me siento, de acuerdo a cómo están mis emociones, empiezo a valorar mi vida de acuerdo a lo que otros piensan de mí. Este es un problema muy común. Yo lo he padecido mucho tiempo y yo batallo con esto. Y todos batallamos de alguna forma en esto. Porque nosotros sentimos que estamos satisfechos si otros aprueban lo que nosotros hacemos, cómo nosotros somos, cómo nosotros vivimos. Buscamos la aprobación de otros y esa aprobación de otros hace que nosotros digamos, esta es mi identidad. Si otros aprueban lo que yo hago, si está bien lo que estoy haciendo, y si yo tengo ciertas personas que son referentes y mi vida está controlada por esos referentes, por lo que piensan, si me aceptan, si no me aceptan, toda mi vida es afectada por eso. Escuché al pastor Timothy Keller, que ya está con el Señor, que hablaba de un violinista en una ciudad pequeña, era el mejor violinista en la ciudad que estaba. Hasta que fue a Nueva York y estaba por la calle caminando y había un violinista que le echaban donaciones y tocaba como los dioses. Y de repente su estima se bajó. ¿Por qué? Porque encontró a alguien que era superior a él. Porque su identidad estaba basada en que él se sintiera mejor que los demás. Que estuviera en una mejor condición, que estuviera en una mejor posición. Y eso es lo que marcaba su identidad, es cómo él se sentía, no lo que realmente él era, cómo era y lo que sabía hacer y cómo sabía tocar y qué es lo que podía tocar. Y yo pensé mucho en esto porque cuando yo pienso y entiendo que Cristo es mi Salvador y que lo que piensa Cristo de mí es importante, me pasa lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nosotros fuimos aprobados por Dios. Imagínense, si yo tengo que medir mi identidad con otras personas para sentirme bien, que en mi pensamiento son superiores y yo tengo que estar siempre, vivo destrozado. Pero cuando yo pongo a Cristo como mi punto más alto, su aprobación es importante. Lo interesante es que lo que Cristo piensa de mí, ¿sabe lo que Cristo piensa de mí? Cristo piensa que me ama. No solo piensa, Él me ama a mí. Y la aprobación de Cristo, la aprobación que yo tengo en Cristo, no se debe a algo que yo he hecho. No se debe a algo que yo he logrado. Se debe a algo que hizo por mí. Y lo que hizo por mí es que murió por mí. Y eso es cuando mi identificación con Cristo y mi identidad en Cristo empieza a crecer, donde no es que yo voy a hacer lo que quiero, no me importa que lo que me diga la gente, pero cuando yo estoy bajo los principios bíblicos, yo soy la persona que soy. Y ustedes han visto que en el WhatsApp de los miembros de la iglesia yo envío un montón de cosas de lo que pasaba en el viaje. Antes no hubiera hecho eso. Pero ahora yo siento la libertad de expresar que este soy yo. Yo quiero que ustedes sepan lo que estoy disfrutando y que esto es parte de mi ministerio. Porque no sé cuántos años más tengo de vida, pero estoy disfrutando de lo que Dios está haciendo en mi vida. Quiero que la iglesia sea partícipe de esto. Así que si lo llené con cosas y fotos, lo siento, y no es que va a ser siempre, pero cuando pasan estas cosas, disfruto porque Cristo es mi Salvador, me ha salvado, me ha puesto en ese lugar. Yo no sé por qué, no soy mejor que nadie. Pero esto es la obra de Dios. Así que Pablo dice, la vida de ustedes está escondida en Cristo. Si vas a vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que piensa el pastor, de acuerdo a cómo te ven los hermanos, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
No es como yo me siento lo que me identifica, es lo que Cristo piensa de mí lo que me hace mi identidad. Y Cristo me ama, pagó un precio por mí. Su muerte en la cruz indica que he sido de mucho valor para Él al entregar su propia vida. Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando vaya a vivir la vida cristiana y cuando yo vaya a desechar el enojo, la ira y todas estas cosas, no lo voy a hacer para que otro vea lo que estoy haciendo. Lo voy a hacer porque Él es mi Salvador. Yo tengo la chance de vivir una vida superior y tengo la chance de decirle no a un montón de cosas por causa de donde yo estoy en el cuerpo. Yo soy la mano que estoy en el cuerpo y yo puedo estar diciendo no me gusta, me hubiera gustado el dedo más largo, me hubiera gustado, pero estoy en el cuerpo. Dios me hizo así y puedo servir. Así que Pablo quiere que entiendan eso en los primeros 3 versículos. Simplemente una introducción. Una introducción es la identidad en Cristo. Y recuerden esto, cuando Pablo le dice a los filipenses en capítulo 3, versículo 12, yo quiero ser asido, perdón, les voy a leer el texto. En capítulo 3 de Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Yo fui tomado por Cristo Jesús y ahora yo tengo que alcanzar algo. Pero a menos que yo entienda que Cristo me ha tomado, que yo soy parte de su vida, que yo soy amado por Dios, que yo soy un tesoro de Cristo, que yo soy muy amado por Cristo, yo no me puedo extender a hacer aquello que Dios quiere para mí. Y Pablo dice, yo fui asido por Cristo Jesús por alguna razón, yo fui puesto en el cuerpo de Cristo, yo fui tomado por causa del Evangelio, ahora yo quiero vivir a la altura de esto. Y eso es lo que hizo que el apóstol Pablo, con 40 azotes menos uno, viviera de la forma que vivió. Viviera de fuera conflictos, de dentro temores, y lo sabemos que el apóstol Pablo sufría, pero lo que se veía en la vida del apóstol Pablo era siempre una sonrisa. Y yo quiero vivir de esa forma también. No quiero cerrar los ojos a los problemas, no quiero cerrar los ojos a los desalientos y a los desánimos, no quiero cerrar mis ojos a las tribulaciones, pero quiero enfrentarlas en mi identidad en Cristo. Y si vamos a ser una iglesia que vive en comunidad, debemos aprender cómo vive una iglesia en comunidad. Y lo primero que debes saber es que cada uno tiene una identidad preciosa en Cristo Jesús que no puede ser cambiada. Así que Pablo le dice eso a los colosenses, ustedes están en Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes van a ser manifestados con Él en gloria. Luego comienza en versículo 5 hasta el versículo 8 lo que es la realidad de cada uno de nosotros. Y es que es el proceso de la santificación. Es el proceso de que en esta vida, en un cuerpo corrupto, yo necesito la gracia de Dios para vencer el pecado. Pero yo ya estoy en Cristo y yo tengo la capacidad y tengo los medios y la gracia para vivir de esta forma. Entonces lo que Pablo dice, ustedes tienen que hacer morir lo terrenal. ¿Qué es? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Sabemos que esto es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no pueden seguir viviendo de la misma forma. No pueden seguir viviendo de la misma forma. Anduvieron en otro tiempo. Todos anduvimos en otro tiempo. Ustedes y nosotros, le dice Pablo a los Efesios, todos anduvimos de esta forma en otro tiempo. Pero después dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, blasfemia, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Si no te pegó fuerte la fornicación o la impureza, las pasiones desordenadas o los malos deseos, yo te pregunto cómo te toca la ira y el enojo. Porque estos son asuntos que parecen más fáciles que nos ocurran a todos. Lamentablemente, la fornicación es un problema en el mundo y muchas veces en el pueblo de Cristo. Pero lo más habitual es el enojo, es la ira, los malos deseos, las malas actitudes, la falta de hablar verdad. A partir del versículo 9, Pablo introduce los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Versículo 13, soportándoos los unos a los otros. Versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Todo, a partir del versículo 9, tiene que ver con los unos a los otros, cómo nosotros vivimos.
Entonces, hay una identidad en Cristo y hay una nueva apariencia ahora. No una apariencia externa, pero una nueva apariencia, no una nueva apariencia externa sin un valor interno, sino como resultado de algo interno. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. La imagen que ustedes ven acá, que la podemos entender, es la imagen de alguien que se saca una ropa y se pone otra. Y creo que la mayoría de nosotros, especialmente en invierno, veo la de los varones, pongo la camiseta, pongo la camisa, camiseta, camisa, buzo, campera, y ahí salimos, ¿no es cierto? Siempre hay una capa detrás de otra. Algunos son como la cebolla, tienen frío, tienen más capa que la cebolla, se ponen más cosas. Así me decía el pastor Julio Llagaría, parecía una cebolla, tenés una cosa y una otra, porque tenía mucho frío. Pero eso es lo que está diciendo. Y miren, el tema es que la vestimenta tiene que afectar a la vida de la iglesia. Yo soy de Cristo y yo tengo una forma de vestir ahora, espiritualmente hablando. Y esta forma de vestir tiene que variar mi conducta. Y es lo que vamos a ver rápidamente en los versículos 12 en adelante. Yo estoy en Cristo, mi identidad es en Él. Yo ahora tengo que tener una nueva vestimenta. Y esta nueva vestimenta me tiene que empoderar a mí. Me tiene que empoderar para vivir de esta forma. Mi nieto Mateo heredó de unos amiguitos que fueron criados por mi hija, unos mellizos, que los crió desde los 6 meses hasta que se casó, hasta los como 6 años por allí. Y tenían muchos disfraces para niños, entonces le pasaron todo a Mateo. Disfraz de bombero, de oso, de médico, tiene un montón de disfraces. Entonces, el otro día le dije, Mateo, me duele la pierna, mira, tengo mal el pie. Entonces Mateo fue y se puso el delantal, tengo una foto, porque se puso el delantal, agarró todo, se puso el estetoscopio, todo, y me empezó a dar vacuna por todos lados. Por todos lados, pero él actuaba como médico, se puso su vestimenta. Pero hay una vestimenta que tiene Mateo, que me contó mi hija, Carolina, que es muy especial. Esa es la vestimenta que le da superpoderes. Y son alas de mariposa. Las pone y tiene un antifaz. Y mi hija me dijo así, Carolina, me dice, cuando Mateo se pone el traje de superpoderoso, él deja impecable todo lo que está en la casa. Guarda todos sus juguetes, ordena todo, pero absolutamente todo. Es increíble, es instantáneo. Se pone eso y él empieza a acomodar sus juguetes, los libros donde van, los camioncitos donde van, las pelotas donde van, los instrumentos musicales donde van, bueno, los juguetes que tenga, y ordena y acomoda absolutamente todo. Y es increíble, no sé, se siente que es un superhéroe. Y yo pensaba, cuando me compartía eso y mirando este pasaje, cuando Pablo dice en versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, que en el caso de Mateo es una cosa irreal, en su mente solamente para un niño, pero en el caso del creyente, cuando se viste del superpoder que la Biblia me enseña y que cada uno de nosotros lo hace como iglesia, como vida comunitaria, pasa lo que tiene que pasar en la iglesia. La primera cosa que Pablo dice es que nosotros nos vestimos como escogidos de Dios. Y eso me lleva a la eternidad pasada. Pensá en los problemas que tenés, o en los roces o situaciones que pueden pasar en la iglesia. Y por un momento quiero que lo pongas al costado y pienses en la eternidad pasada, que Dios te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No solamente te escogió, no vamos a hablar de la elección y todo eso, que es un tema absolutamente profundo y nunca lo vamos a entender, pero la realidad es que Dios me escogió y no solamente lo hizo como una situación arbitraria, sino que me amó. Dice, santos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, nosotros fuimos escogidos por Dios con un propósito particular, que nosotros fuésemos santos y amados. Y yo tengo que saber que cuando me voy a vestir como me debo vestir, para vivir con el superpoder que necesito como cristiano en la vida comunitaria, lo primero que yo tengo que recordar es que yo soy una persona que Dios tenía en su mente desde antes de que yo naciera y desde antes de la fundación del mundo. Y esto debe afectar la forma en que yo me veo
separado para el ministerio y separado para la obra. Esto debe afectar la manera en que yo voy a responder, cómo yo voy a tratar el enojo, cómo yo voy a tratar la envidia, cómo yo voy a tratar las quejas, cómo yo voy a tratar la falta de paz, cómo yo voy a tratar mis problemas económicos, cómo yo voy a tratar mis problemas temperamentales, mis problemas de ánimo. Yo tengo que remitirme al origen, yo tengo que remitirme a mi identidad. Yo tengo que remitirme al primer momento, que yo fui escogido por Dios para que fuese santo y yo soy amado por Dios. No es como yo me siento, no es como otros piensan de mí, es lo que Dios piensa de mí. Y es la persona más alta, o sea, no es MacArthur, que ya está con el Señor, no es el pastor Piper, no es el pastor Sugel Michelin, estoy hablando a nivel ministerial, cómo un pastor se podría identificar con otro. Tengo nada que ver, ellos son algo, yo soy otra persona. Y vos sos otra persona. Vos no te podés comparar con otra hermana o con otro hermano porque tiene o no tiene aquello. Vos tenés que compararte con la única persona que tenés que compararte, que es Cristo. Y Él está muy por encima de tu vida y de mi vida. Pero en vez de criticarte para que te sientas afectado como hacen otras personas para controlarte, lo que hace Cristo es dice, yo te amo. Yo te amo. Te conozco de antes de la fundación del mundo. Y quiero que seas santo. Y quiero que vos lo hagas, y vos lo hagas, y vos lo hagas, y vos lo hagas, porque yo he creado un pueblo. Y ese pueblo necesita vivir de acuerdo a esa identidad. Y dice que tienen que ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de fe. De entrañable misericordia, esto habla de adentro, de una bondad de adentro, y habla también de ternura. Ustedes se imaginan lo que era acá, lo que significa acariciar los piecitos de Matías y los bracitos. Por lo menos también me gusta los de Nina, porque son gorditos, me gusta agarrarlos. Pero son tan suaves, y esta es la idea de la palabra, de entrañable misericordia, es cómo yo tengo que tratar a mis hermanos. Yo tengo que estar vestido de esta forma, porque yo fui escogido por Cristo para esto. Yo fui amado por Cristo para esto, y no vamos a detenernos en cada una de estas, pero hay por lo menos 8 gracias acá en estos versículos, que son las diferentes vestiduras que nos ponemos, la camiseta, la camisa, que nos vamos poniendo unos a otros. Como escogidos de Dios, entrañable misericordia, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando. Esta es la prenda más cara. Porque soportarse, la idea de soportar aquí es justamente la idea de un estante que soporta el peso de libros o de algo. Y este es uno de los aspectos más importantes de la vestimenta y la vida comunitaria, porque somos diferentes y está relacionada con el perdón. Porque cuando hay roce, por eso la vestimenta final van a ver que es revestido de, ¿cuál es? De amor, que es el vínculo perfecto, es finalmente lo que une todo. Porque cuando no hay capacidad de perdonar, no hay capacidad de soportar. Y la posibilidad de soportar es únicamente a través del recuerdo del perdón. Y el perdón no es como yo me imagino, es como Cristo nos perdonó. Y podríamos hacer una lista larguísima. Déjenme, creo que tengo aquí lo que dijo el pastor... no sé si lo voy a poder ver, sí. Lo que dijo el pastor Guzik sobre cómo perdonamos. Cuando Cristo te perdonó, debería hacernos a nosotros, la manera que Cristo nos perdonó, debería hacernos mucho más generosos con el perdón. Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta por mucho tiempo, aun cuando le provocamos gravemente. Dios alcanza a personas malas para darles el perdón. El hábito nuestro es no reconciliarnos si el ofensor es una persona de mal carácter. Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón. El hábito nuestro es reconciliarnos solo si la parte ofensora anhela el perdón y da el primer paso. Dios nos perdona sabiendo a menudo que pecaremos otra vez y a veces de la misma manera que hemos pecado. El hábito nuestro es perdonar solo si la parte ofensora promete solemnemente nunca volver a cometer el mismo pecado. El perdón de Dios es completo y glorioso que Él ofrece. El perdón de Dios es tan completo y tan glorioso que Él ofrece adopción a los antiguos ofensores. El hábito nuestro, aun cuando se ofrezca el perdón,
no elevará a la parte ofensora a un lugar de estatus ni a una relación igual. Dios llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos contra su contra. En nuestro caso, cuando uno ha sido ofendido, no perdonará a menos que el ofensor esté de acuerdo en cargar con todo el castigo por el agravio cometido. Dios sigue alcanzando a los hombres a reconciliación, aun cuando el hombre le rechaza una y otra vez. Nuestro hábito es que uno no continúa ofreciendo reconciliación si se le ha rechazado una vez más. Dios no requiere un periodo probatorio para que podamos recibir su perdón. Nuestro hábito es que uno no restaurará al ofensor sin que éste haya sido puesto en un periodo de prueba. Voy a ver entonces si cambia realmente. El perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. Nuestro hábito es que sentimos que debemos ser felicitados cuando apenas toleramos a los que pecan contra nosotros. Una vez que perdona, Dios pone su confianza en nosotros y nos invita a trabajar con Él como colaboradores. Pero en nuestro hábito, uno no se fiará de alguien que le ha hecho daño anteriormente. Así que cuando leamos de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Recuerden que esto es parte de la vestimenta de la iglesia y esto es lo que se nos llama a hacer a nosotros. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque mi identidad está en Cristo, no lo que otro piensa de mí, no como otro me ve a mí, sino porque yo soy santo y amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, por supuesto, dos cosas más. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, versículo 14. Es la prenda que se ve. Es la prenda que cuando yo veo a Diego o veo a Joaquín y le digo, te pusiste lo mismo que yo hoy. Tenés la misma camisa. Dijo el pastor Alistair Begg, si alguien viene con un vaso de Sprite caminando y choca a alguien, desparrama Sprite por todos lados. Porque se chocó, desparramó la Sprite por todos lados. Cuando alguien tiene amor y choca contra otro, desparrama amor por todos lados. Y la única forma de que nosotros realmente sepamos que tenemos amor es cuando tenemos roces. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y la única forma de que yo tenga amor hacia Mario, en este caso, lo tengo ahí adelante, es que yo tenga un roce con Mario, una situación con Mario, donde realmente se ponga a prueba de que estoy revestido. ¿Me explico lo que quiero decir? Es el vínculo perfecto. Es lo que hace que nosotros, y eso es parte de porque yo soy escogido para esto. Cristo me ha dado el ejemplo a mí. La paz, el amor, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Esto es, y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero sabemos que esto es lo que Cristo dijo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si fueres una iglesia que predica positivamente, si fueres una iglesia que practica la disciplina, no. Si tuvieres amor los unos por los otros. Y yo necesito el roce, porque es la forma en que yo puedo soportar, es la forma en que yo sé si realmente tengo enojo, o tengo ira, o tengo desacuerdos. ¿Que hay que mejorar? ¿Que no hay que pasar por alto el pecado? Por supuesto que no hay que hacerlo. Pero esta es la vida comunitaria de la iglesia. Es la vida de personas que fueron rescatadas de antes de la fundación del mundo, que están afectadas por el pecado, que tienen que hacer morir cosas, pero que sabe que de la misma manera que yo lo tengo que hacer, lo tiene que hacer mi hermano. Y necesito paciencia para saber que quizás necesita ayuda en otras áreas. Necesita ayuda en otras cosas. Un pastor me compartió una vez y me dijo, ¿podés orar por mí? Porque batallo con la lujuria. Gracias a Dios, Dios me ha guardado, pero batallo con la lujuria. ¿Saben la valentía para decir algo así? ¿Pero por qué lo haces? Porque soy débil, yo te necesito. Necesito tu ayuda, necesito que me acompañes. Eso es amor, revestido de amor. Necesito el compañerismo del otro. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Presten atención a esto. Había un tenista ya retirado, no sé cuántos están bien duchos con el tema del tenis, pero algunos conocieron a Andrew Murray. Andy Murray era un tenista inglés. ¿Saben por qué se caracterizaba? Aparte que era un buen tenista, pero ¿saben por qué se caracterizaba Andy Murray? Siempre discutía con el árbitro. Siempre discutía con el árbitro.
Los árbitros están para definir que un tiro fue correctamente hecho o que un tiro no fue correctamente hecho. O una pelota cayó fuera o una pelota cayó dentro de la cancha. Los árbitros están para definir eso. Pero Andy Murray discutía siempre con los árbitros. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra gobierne aquí, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, es la palabra que se refiere a un árbitro. Y lo que nosotros hacemos muchas veces en el cuerpo de Cristo es que nos damos cuenta que se pierde la paz en la relación unos con otros y no escuchamos al árbitro. Discutimos. No, es siempre así. O le pasa esto, o eso el otro. Pero perdemos la capacidad de escuchar. ¿Perdiste la paz? Eso no es algo que debe pasar entre cristianos. Eso no es algo que debe ocurrir entre un creyente y otro. No debe pasar eso. ¿Te das cuenta? Sabes que tienes que arreglarlo, ¿no? Sabes que tenés que hablarlo. Ahí está el árbitro, pero nosotros estamos con Andy Murray discutiendo. No, pero en este caso es por esto y el otro. Y Pablo dice, la paz de Cristo, perdón, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y no solamente esto, dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Es decir, te golpea una y otra vez. No solamente tenés que guardar la paz, sino que fuiste llamado a eso y tenés que ser agradecido aparte. Tenés que dar gracias a Dios por tu hermano. Tenés que dar gracias a Dios por la vida de esta persona. Entonces, vuelvo al punto principal, antes de terminar. El punto principal es que la única cosa que va a hacer que yo viva de esta manera es que yo estoy en Cristo y que lo que opina Cristo es importante y no lo que otro piensa de mí. Y Cristo opina de mí que es importante que yo me humille. Porque Él hizo esto. Él, que era lo más grande, que es el enfoque, que es la persona a que yo apunto para ser aprobado, Él se humilló. Yo también tengo que humillarme. Los griegos, y los colosenses habían recibido todo este bagaje de enseñanza, los griegos decían que la humildad era una virtud desechable, porque era como ser poco hombre, ¿no? Es vergonzoso humillarse. Pero para Dios no es así. Para Dios es una de las virtudes más importantes. Conocemos a Cristo por su humillación. Conocemos a Cristo por su humillación. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nuestra vocación, andemos como es digno del Señor, con toda humildad y mansedumbre. Y a veces en la iglesia hay más notas de soberbia y de orgullo, y el árbitro está señalando eso a tu vida y a mi vida. Pero nosotros estamos discutiéndole continuamente. No es un problema de falta de paz, es un problema de pecado, tiene que solucionar esto y lo otro. No, no es así. La vida en comunidad de la iglesia significa que yo estoy identificado con Cristo y que yo me estoy vistiendo una y otra vez y que el vínculo perfecto es el amor y que yo no estoy dispuesto a no prestar atención al silbato, porque de lo contrario no voy a poder hacer esto. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que hace? Y ya esto parece figurita repetida, pero es básicamente lo que vamos a escuchar, es lo que he mencionado muchas veces. ¿Qué es lo que hace que mantenga el combustible que hace que esto realmente se mantenga como una realidad en la iglesia de Cristo? Es la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra morar allí es que se sienta como en casa. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Este pasaje, que es muy similar al de Efesios, donde dice que el Espíritu Santo somos llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, básicamente está diciendo, y esto es lo que la Iglesia a través de la historia, la tradición ha entendido, y los comentaristas, que realmente cuando uno está lleno de la palabra, está controlado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios, no a través de lo que yo pienso, me imagino. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Todo lo que hacemos como iglesia, pero especialmente la palabra de Dios. Yo necesito la Escritura. Primero, necesito leerla todos los días. Segundo, necesito meditarla. El pastor, en realidad es doctor, es un maestro, Don Whitney, que estuvo en la conferencia de misiones, dijo que la meditación, la lectura es como si hubiera un fuego y uno está caminando y de repente se para en el fuego y siente el calor
y después sigue caminando. La meditación, dice, lo que hacemos nosotros muchas veces con la lectura es que nosotros leemos y pasamos de largo, o estamos un poco tiempo en el calor del fuego y no permanecemos ahí. Entonces después seguimos haciendo otra cosa. Pero necesitamos parar, eso es la meditación. Entonces la lectura es importante, pero yo tengo que parar y meditar en algo de lo que he leído en ese día, o que estoy pensando y masticarlo otra vez. Y por supuesto, muchos tenemos un hábito de lectura que tiene una porción para cada día. Pero no nos volvamos religiosos con esto. No significa, nosotros tenemos que leer la Biblia cada día, pero no significa que tenemos que leerla cronológicamente todos los días. Tampoco es una religiosidad que nosotros tenemos que leer toda la Biblia en un año. Es mi costumbre y yo lo hago y disfruto de eso. Pero entendamos que esto no es algo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña a que la palabra more en nosotros en abundancia y que afecte mi vida y que afecte mi conducta, que afecte mi forma de vida. Pero tiene que morar. Primero, leyéndola. Segundo, meditándola. Y si es posible, memorizando textos de la palabra de Dios. Hace un tiempo yo memoricé el Salmo 142 porque yo tenía batallas con angustias en mi vida muy importantes. Yo me levantaba y me despertaba a las 4 de la mañana para ir al baño y entre dormido venían a mi mente un montón de cosas, de tristezas. No sé por qué en ese momento, no sé si le ha pasado, pero a mí me pasa eso. En un momento que uno está así dormido, siempre los mismos pensamientos. Cuando yo memoricé el Salmo 142, yo me levantaba para ir al baño, inmediatamente venía el Salmo 142 a mi mente. Y mientras estaba en el baño, medio dormido, recitaba todo el Salmo 142. Y eso me ayudó a mí a enfrentar angustias. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo estás sosteniendo tu involucramiento en la vida comunitaria de tu iglesia, en la vida de comunidad como iglesia, sin la palabra de Dios? No es posible. Vas a estar razonando, vas a estar diciendo, yo creo que esto es mejor, a mí me parece esto el otro, pero ¿qué dice la Biblia? Es como cuando alguien dice, bueno, pero esta persona, no sé si debe ser pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, Hechos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 5. ¿Está sujeto a eso? Sí, punto. Es lo que la Biblia dice, no lo que a vos te parece. ¿Qué es lo que la Biblia enseña de diáconos? ¿Qué es lo que la Biblia enseña de las mujeres? ¿Qué es lo que la Biblia enseña del matrimonio? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Lo entiendo así, no es lo que a vos te parece, es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo debe vivir la iglesia? No es como a vos te parece ni como a mí me parece, es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que yo tengo que soportar, la Biblia enseña que yo tengo que revestirme de humildad, de mansedumbre, de templanza, de todas las gracias que están acá, que tiene que haber paz, que tengo que vestirme de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él me escogió antes de la fundación del mundo para esta razón y porque Él es al que apunto. Yo quiero su aprobación. Yo quiero su aprobación. Me interesa lo que Él piensa de mí. Y lo que Él dice de mí es más importante que lo que dice cualquier otra persona. Así que yo te invito a examinar estas cosas porque Pablo al final, en versículo 17, es como que cierra todo la idea que comenzó en versículo 1. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y les digo, los mayores problemas en las iglesias, en la iglesia local, son por las cosas pequeñas, no son por las cosas grandes, son por las cosas pequeñas. Por eso Pablo dice todo lo que hacéis. Un saludo, una charla, un mensaje, una conversación, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo vivimos como iglesia? ¿Quién es la persona que querés que te apruebe? ¿El pastor, otros hermanos o Cristo? Y si sos aprobado por Cristo, ¿cuánto estás valorando la nueva vestimenta que Él te ha dado y el medio para sostenerla limpia, que es la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en esto, que el Señor nos ayude a recordar esto y a seguir meditando sobre mi identidad en Cristo. ¿Por qué yo puedo entrar y tener en claro por qué
entrada debo entrar cuando entro en el aeropuerto, por qué tengo en claro, porque tengo toda la documentación, porque tengo todo en regla, porque yo soy ciudadano argentino, yo soy ciudadano de los cielos, yo sé dónde tengo que entrar, yo sé que estoy en Cristo, yo sé que soy parte de su cuerpo, yo sé que Él es la cabeza y debo vivir a la altura de esto. Que el Señor nos ayude, oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por dejarnos en claro que tú nos has aprobado en Cristo Jesús, porque Él nos compró con su sangre. Y su aprobación para nosotros es importante y es no lo que siento, sino lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es morir por mí y amarme. Y de esta forma puedo vivir identificado con un cuerpo, con hermanos que también están batallando con lo mismo. Así que te rogamos en esta mañana que así como se ha aprendido sobre el cuerpo de Cristo, sobre las responsabilidades de los miembros mutuamente, ayúdanos a recordar que estamos para movernos y rozarnos unos a otros y que debemos despedir amor y tenemos que abundar en amor. Y este amor, dice Pablo a los tesalonicenses, lo hemos aprendido de Dios, no a través de un curso de discipulado, lo aprendemos de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la razón por la que yo puedo responder en humildad, la razón por la que yo puedo ser obediente a esto, es porque me importa lo que piensas de mí, Señor. Y que mis hermanos también sientan lo mismo, que les importe lo que tú piensas de ellos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por estos pasajes que son muy prácticos, pero a su vez tienen una profunda teología, o están fundados en una profunda teología, para recordarnos que nuestra práctica en la vida cristiana no es una mera conducta, sino que es un superpoder que tengo yo, con el cual puedo vivir de esta forma para agradarte y no andar como anduve antes, sino como ando ahora en Cristo Jesús. Oramos en su nombre, Señor. Amén.